doctora. A nosotros nos aparece que estamos esperando a que nos dejen entrar, doctora. Ahora sí, ya estamos adentro. No sé, mi amor. Jóvenes, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, sí, doctora, se le Noche, escucha. doctora. Ok, ok. Bueno, creo que, gracias, David. Creo que ya están todos, ¿verdad? Sí, ya están todos. Bien, quiero darles las gracias por reunirse a esta hora. Sé que algunos están cansados, créanme que yo también estoy cansada, prácticamente no he dormido. Tuve un día, ay, salí bien tempranito, tuve atrasos, no pude estar aquí a la hora que tenía que estar, pero bueno, lo importante es que ya estoy aquí y les agradezco mucho la anuencia en que nos podamos reunir a esta hora para poder tener la clase y pues no atrasarnos y no estar muy apretados después con la clase. Sé que ustedes vieron el tema de POC en cuarto año y vieron la fisiopatología de POC, porque este está en parte, o sea, está en el temario tanto de fisiopatología como de semiología, y no sé si en patología también lo ven. Entonces, ahorita, pues, en lo que más vamos a hacer énfasis es en la parte del tratamiento del EPOC y sobre todo, tanto en un EPOC estable, un paciente estable, como en un EPOC exacerbado, que pues este es el que tenemos que ver porque cuando el paciente acude al hospital, por lo general llega en un cuadro de enfatizar en el tratamiento de hoy, pero también vamos a ver el tratamiento de un paciente con EPOC o cuáles son los criterios que vamos a tomar en consideración para determinar si un paciente amerita estar hospitalizado o el paciente se puede manejar ambulatoriamente. Y esto les va a servir mucho porque tanto en el internado, por ejemplo, si hacen el internado en un hospital donde no hay un posgrado de medicina interna, pues ahí es el interno quien hace los ingresos y es el interno quien decide algunas veces si no tiene al especialista ahí. Por ejemplo, si el paciente llega en la madrugada, a qué paciente va a mandar a casa o a qué paciente va a dejar hospitalizado. O a veces los fines de semana que de repente puede hacer que se encuentren en algunos hospitales que el especialista llega, pasa visita, pero el paciente llega al hospital justo en ese momento en donde no está. Entonces, en lo que el médico especialista llegue, pues ustedes van a tener que tomar una conducta con ese paciente. Entonces es bien importante de que todo lo que vamos viendo ahorita en estos temas, los que vamos a ir viendo, ustedes lo vayan tratando de asimilar de tal forma que el conocimiento les pueda quedar retenido mínimo unos 4 años, no para pasar la pasantía, no para el examen que vamos a tener al final de esta semana, de esta rotación, sino
para que esto les pueda servir cuando ustedes estén en el internado y que también les pueda servir cuando estén en el servicio social, ya que hay algunos temas que ustedes no los van a repetir en sexto año y probablemente no se repitan en el internado porque los temas, hay algunos temas que sí los van a repetir, se van a repetir, pero otros no se van a repetir. Entonces, por eso es la importancia de tratar de ir afianzando los conocimientos para que se pueda obtener un aprendizaje significativo. Entonces, bien, vamos a hablar de POC. Como ustedes ya saben, cuando hablamos de POC, vamos a estar hablando de dos patologías bien importantes, que es el enfisema y el bronquitis, aunque últimamente hay un término que se ha querido como incorporar, sobre todo en las guías GOL, que es el término de ACOS, en donde aparte de enfisema, de bronquitis, también se puede incluir el asma bronquial como dentro de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Y esto es por todas, hay teorías, por ejemplo, está la teoría holandesa, la teoría británica, en donde difieren con respecto al asma bronquial, ya que el asma bronquial, como ustedes, si ustedes recuerdan, cuando estudiaron asma bronquial y estudiaron EPOC en cuarto año, la diferencia de una con la otra, pues es que una hay un proceso que es irreversible, como en el caso del EPOC, y en el asma, pues es un proceso reversible, el cual se puede medir o lo podemos ver nosotros a través de la espirometría, pero llega un momento en los pacientes asmáticos, sobre todo cuando ya son adultos, en donde el asma deja de ser, los síntomas dejan de ser reversibles completamente, o ese volumen expiratorio forzado en el primer minuto, no vamos a tener ese aumento esperado que se tiene en los pacientes con asma. Entonces, en ese caso, pues ya se habla de que puede haber un proceso obstructivo crónico y es aquí donde el asma también podría encajar. Y es por esto de ese nuevo término ACOS, que ustedes podrían ir a buscarlo, ACOS con K. Pero como sé que el libro de texto es Harrison, entonces voy a tratar de no sacarlos mucho, aunque sí necesito de que revisen la guía GOL y que revisen también esta guía en el cual se basa este tratamiento para los pacientes con EPOC y sobre todo en las exacerbaciones de EPOC. Entonces tenemos el paciente enfisematoso y el paciente con bronquitis. Si recordamos un poquito, hablando un poquito de la fisiología y de la fisiopatología, si recuerdan un poquito la fisiopatología, esto solo es un poquito de introducción que voy a hacer. En la fisiopatología, los pacientes con bronquitis son aquellos pacientes en donde lo que predomina con ellos es la tos, es una tos productiva. Y lo que tenemos aquí es, o sea, el humo produce una hiperplasia de las células caliciformes, que son las productoras de moco, porque estas células epiteliales vienen siendo como el blanco, tanto por el efecto que tiene las partículas de humo, principalmente del tabaco, aunque pueden haber otros factores que nos pueden llevar a EPOC, como ser el humo de leña o la deficiencia de la alfa-1 antitripsina, que esto también nos puede llevar a una fibrosis pulmonar. El paciente con el enfisema, a diferencia del paciente con bronquitis, en donde el paciente con bronquitis lo que predomina es la tos productiva por la hiperplasia de las células caliciformes y luego secundariamente la disnea, y son los pacientes que pueden tener mayor predisposición a hacer el coro pulmonar o la insuficiencia cardíaca derecha que pueda estar asociada con estos pacientes. Por eso se dice que el paciente con bronquitis son los pacientes azules abotagados. Son pacientes que por lo general presentan datos de insuficiencia cardíaca derecha, entonces van a estar edematizados, pueden presentar cianosis, pueden tener ingurgitación yugular y podemos encontrar algunas manifestaciones de insuficiencia cardíaca derecha, secundaria a la fibrosis pulmonar, al problema pulmonar, al aumento de las presiones en las arterias pulmonares. En cambio, en el enfisema, lo que tenemos aquí es la destrucción en los alvéolos pulmonares. Entonces, estos pacientes tienen una mayor dificultad para ese intercambio gaseoso. Entonces, en ellos, más
que la tos, lo que es más predominante va a ser la disnea. Y a estos pacientes se le llaman los sopladores rosados. Por lo general, a diferencia del paciente con bronquitis, que son los pacientes azules abotagados, estos son los rosados sopladores o sopladores rosados. Entonces son pacientes que tienden a estar más caquéticos, toman esa postura de trípode para poder agarrar mayor cantidad de aire y son los pacientes que en primera instancia su primera manifestación va a ser la disnea y en segundo lugar la tos. Al final, pues estos pacientes, tanto como bronquitis como enfisema, presentan tos y ambos presentan disnea, solo que en uno predomina la tos, en otro predomina la disnea, pero son los síntomas más importantes en ambos tipos, ya sea enfisema o ya sea bronquitis. Entonces, tenemos que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entonces la forma de cómo hacemos el diagnóstico siempre va a ser con una espirometría, incluso nos sirve mucho para poder ver y poder hacer una clasificación de este POC, ver cuánto es el volumen inspiratorio forzado en un minuto que tienen estos pacientes. Ahora bien, una vez que se hace el diagnóstico en estos pacientes, que es muy importante el antecedente de bronquitis, el antecedente de la exposición a humo de leña, y que nosotros el antecedente de tos crónica productiva o de disnea y que lo que nosotros ya hemos descartado que la causa de esa disnea sea una causa cardíaca, o sea por asma bronquial y lo que y ya tenemos nosotros una espirometría que nos dice que sí, definitivamente el paciente lo que tiene es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entonces aquí nosotros tenemos que determinar y tenemos que ver cuál es el tratamiento más apropiado en estos pacientes. Entonces, como vamos a hablar también de exacerbación, ya vamos a hablar de todos los medicamentos que se utilizan, pero aquí cuando hablamos, un paciente puede tener EPOC y el paciente estar compensado. O sea, es un paciente que no tiene mucha limitación en hacer sus actividades físicas, que puede caminar, que puede dormir tranquilo por las noches, que no se fatiga mucho cuando camina, que es un paciente que no tiene mucha tos, es un paciente que no tiene muchas exacerbaciones y no requiere muchas hospitalizaciones en el año, pues podemos decir que es un paciente bien controlado. Pero cuando hablamos de un EPOC exacerbado o que el paciente tiene una exacerbación, entonces esto lo vamos a definir como ese empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios que nos va a requerir una terapia adicional a la que este paciente ya está cumpliendo. Entonces, por ejemplo, como ya hablamos que las manifestaciones van a ser en primer lugar tos, disnea, entonces ese paciente que presenta disnea solo si, por ejemplo, está subiendo una pendiente o solo si camina más de, qué sé yo, después de 100 metros o cuando va caminando con un paso muy rápido. Entonces, este paciente de repente no quiere ni siquiera salir de casa porque el paciente presenta mucha disnea en todo momento, que la disnea incluso llega a ser casi en reposo. O que la tos, por ejemplo, el paciente tiene muchas flemas, incluso no puede dormir por las noches y se siente mucho más agotado. Entonces, cuando tiene empeoramiento de los síntomas, y no solamente eso, que hayan más flemas, sino que también la producción de ese moco, hay que ver, el moco se vuelve purulento, la tos, la producción de moco es mucho mayor o de flemas, si así lo quieren llamar, o la tos, la frecuencia de la tos es mucho mayor, entonces nosotros hablamos de una exacerbación del EPOC y es aquí donde tenemos que evaluar al paciente para ver cuál va a ser el tratamiento adicional que le vamos a dar, si de repente es necesario que requiere una hospitalización o podemos tratar esta exacerbación de una forma ambulatoria agregando otra terapia al tratamiento que ya este paciente tiene. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que vamos a utilizar en el tratamiento de un EPOC estable? Estamos hablando, ya sabemos de que el EPOC es una enfermedad crónica que no se va a sanar, no vamos a curar al paciente. El paciente le vamos a dar tratamiento para tratar de mantenerlo estable y que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida, pero no es de que vamos a curar ese problema en el paciente. Entonces aquí, para tratar a este paciente,
y tratar de mantenerlo estable, se utilizan varios grupos de fármacos. En primer lugar, los que más vamos a utilizar van a ser los broncodilatadores. Y aquí en los broncodilatadores vamos a tener tanto los beta-agonistas como los antimuscarínicos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Si ustedes recuerdan farmacología, que sé que esto lo vieron también en cuarto año, la acción principal de los agonistas beta 2 adrenérgicos, o sea, esto lo que hace es relajar el músculo liso de todas las vías aéreas mediante estimulación de los receptores adrenérgicos beta 2. Esto aumenta el nivel del AMP cíclico y produce un antagonismo frente a la broncoconstricción. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, qué es lo que hace el sistema nervioso simpático en los vasos, nos provoca una broncoconstricción. En el músculo cardíaco, por ejemplo, aumenta la fuerza de contractibilidad. Ahora, aquí en los alvéolos, David, 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 David. Mire que eh, ay no, David, quiere ganas. Yo no sirvo con esto. ¿Qué me pasó? Mire, ve, se me acabó, dice el tiempo. Es que esto es por Teams, que tengo que hacer yo esto con Teams, no se acaba el tiempo. Y ahorita no se me visualiza aquí esto. Volvemos a entrar con el mismo. No podemos. Ay, ¿Y qué fue lo que le pasó? no sé. Aló, Antonio. A mí se me desactivó aquí todo de la pantalla. Se me fue el Teams, se me fue todo, hasta le estoy pidiendo ayuda aquí a mi hijo. Y se me quedó sombreado el cosa de Zoom y no lo visualizo. Puede ver mi pantalla y mire, límite de tiempo. Y mire, yo aquí tengo Zoom. O sea que no hay ventanas disponibles. Ajá, ¿y ustedes están conectados?
Límite de tiempo. Y lo peor que es que sí, bueno, como usted visualiza mi pantalla, si ve mi pantalla, hay unas aplicaciones que están bien, pero hay otras y Zoom lo tengo sombreado, no sé por qué. Doctora, Hola, ¿sí? sí, disculpe, es que yo creo que esa es la configuración para el límite de tiempo, pero de la computadora. Entonces usted solo tiene que darle quitar por el día de hoy para que se le habilite la aplicación que quiere utilizar. Es lo mismo en el celular, ¿Y cómo hago aquí en este caso? solo presione Zoom. Es que aquí le estoy presionando Zoom y no me aparece. No sé si pueden ver mi pantalla. Ignorar el límite. Sí, por el día de hoy. Ignorar el límite hoy. Ay, ok. Ok, ahora yo no veo aquí la presentación. Espérame. Ok. Ustedes están viendo ahí en agonista beta, Sí, ya se mira, doctora. ¿ya? Ok. Vaya, pues gracias, David. Ay, David, ahí le voy a estar hablando. Mire que yo me siento ahorita más. Bueno, se han de estar riendo ustedes. Esas son las cosas de decir eso tan fácil y tan sencillo, pero no me crean, a veces me enredo toda y Zoom, la verdad que Zoom casi no me gusta, prefiero Teams, pero no tengo el grupo de ustedes en Teams y Teams no se acaba el tiempo, nunca termina y creo que vamos a hacer el grupo de Teams porque al menos yo lo prefiero. Pero bien, sigamos. Entonces, hablábamos de que, si me escuchan, ¿verdad? Bien. Sí, doctora. Ok. Sí, doctora. Ok, entonces hablábamos de que, pues aquí me provoca todo lo contrario. Los receptores beta adrenérgicos o el sistema nervioso simpático, pues esto lo que nos va a provocar va a ser una broncodilatación. Entonces, al estimular y al utilizar los agonistas beta adrenérgicos, lo que hacemos es provocar o mejorar esa broncodilatación para hacer frente a la broncoconstricción que el paciente ya tiene. Entonces, de este grupo de fármacos tenemos aquí dos subgrupos, por decirlo así. Tenemos los beta 2 de acción corta, los agonistas beta 2 de acción corta, que son los SABA, y los agonistas de acción beta 2 de acción prolongada, que son los LABA. Normalmente, el efecto que tienen los medicamentos que son de acción corta, estos tienden a desaparecer 4 a 6 horas. En cambio, los LABA, estos nos pueden durar más o menos alrededor de 12 horas o nos pueden durar incluso más de 12 horas. Por eso es de que los LABA se prefieren sobre los SABA. Y los SABA los vamos a utilizar más que todo en esas situaciones que tenemos síntomas exacerbados en el paciente, pero para poder controlar la enfermedad definitivamente, o cuando necesitamos controlar la enfermedad, pues preferiblemente utilizar un LABA por el efecto que tiene este medicamento que es mucho más prolongado. Entonces, bien, ¿cuáles son los ejemplos que tenemos aquí de los betagonistas de acción corta? Tenemos el fenoterol, levalbuterol, el salbutamol o el albuterol y la terbutalina. Las presentaciones de estos pues van a estar van a ser inhaladas o también pueden estar en polvos para inhalación. En algunos lugares o en algunos países incluso se pueden poder encontrar estos de hecho, nosotros aquí en Honduras tenemos el salbutamol en jarabe también, que se utiliza más creo que en pediatría. En adultos, pues,
no utilizamos mucho esto, salbutamol en jarabe, tampoco en píldoras, en tabletas, pero sí en pediatría más que todo es donde se utiliza. Y aquí vemos cuánto es el tiempo que esto nos dura. Ahora, en los de acción prolongada tenemos el arformoterol, formoterol, indacaterol, olodaterol y el salmeterol. Igual, esto lo vamos a encontrar también en polvos para inhalación, en puffs de inhalación. Y el efecto de esta, ustedes pueden ver que incluso puede durar hasta 24 horas, como ser en el caso del indacaterol y el olodaterol. Entonces, por eso es de que los LABA se prefieren sobre los SABA en un paciente que presenta muchos síntomas. Ahora, si el paciente ya está bien controlado, no tiene síntomas, incluso no es necesario utilizar un broncodilatador en el paciente, entonces se podrían utilizar aquí, sí, vamos a utilizar solamente de rescate y se podría utilizar un SABA. O cuando el paciente, teniendo el LABA, no logramos que el paciente mejore de sus síntomas, entonces se puede agregar a ese LABA un SAMA. Entonces podemos tener una terapia combinada. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Dentro de estos grupos de broncodilatadores tenemos también los antimuscarínicos, pues estos lo que hacen es que nos van a bloquear el efecto broncoconstrictor de la acetilcolina. Ya sabemos que a nivel de los vasos sanguíneos, los receptores muscarínicos de la acetilcolina, o sea, el sistema nervioso parasimpático, lo que nos va a provocar es la broncodilatación. En cambio, perdón, vasodilatación. Pero en los bronquios pulmonares lo que nos va a provocar es una broncoconstricción. Entonces aquí vamos a dar fármacos que nos van a bloquear este efecto de la acetilcolina. Ya sabemos que el receptor sobre el cual actúa la acetilcolina, pues son los receptores muscarínicos M3. Entonces lo que hacemos es bloquear esos receptores para así evitar ese efecto broncoconstrictor que van a tener en eso, que presentan estos pacientes y pueda darse esa relajación de las vías aéreas. Los antimuscarínicos de acción corta, entonces, ay, otra vez, ¿qué tengo que dar aquí? Solo le doy a actualizar. Otra vez. Doctora, creo que en ese caso sí es el tiempo de Zoom, no de su computadora. Ok, entonces volvemos a entrar nuevamente. Sí. Con el mismo link, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita sí, salimos y entramos nuevamente. A la reunión todavía le quedan 9 minutos en la que estamos ahorita. Entonces le doy No sé si regresar. prefiere que... Sí, sí. Pero aquí, ¿cómo hago para quitar esto? Espérenme. A ver. Entonces, les decía que, bueno, estábamos hablando sobre el efecto antimuscarínico. Entonces, aquí, igual que en los betagonistas, también vamos a tener antimuscarínicos que son de acción corta y antimuscarínicos que son de acción prolongada. Entonces, los AMA, que son los de acción corta, pues tenemos el hipratropio, oxitropio, y esto, algo importante es que también bloquean receptores neuronal inhibidor de M2, no solamente los M3, y estos pueden potencializar, o sea, potencialmente pueden causar una broncoconstricción inducida vagalmente. Entonces, o sea que por el efecto de que también nos pueden inhibir los receptores muscarínicos M2. Entonces, aquí de preferencia siempre sobre los AMA tenemos los que son los LAMA, que son los de acción prolongada. Entonces, los antagonistas, los de acción prolongada, que son los LAMAs, aquí tenemos el tiotropio, aclidinio, bromuro de glicopirronio,
este también conocido como el glicopirrolato, el umeclidinio, tienen una unión prolongada a los receptores muscarínicos M3 con una disociación más rápida que lo que tienen los SAMA sobre los receptores muscarínicos M2, prolongando así la duración de un efecto broncodilatador. Es por eso que es bien importante este efecto que pueden tener los SAMA, los LAMA sobre los SAMA. Entonces aquí nosotros tenemos cuál es el ejemplo de los medicamentos que son de acción antimuscarínicos, de acción corta, como el ipratropium, bromuro de ipratropium, oxytropium, y estos están presentados en puffs de inhalación y el efecto que tienen va a ser de máximo 9 horas. En cambio, los de acción prolongada, en donde tenemos aquí todos estos que ya los mencionamos anteriormente, hay otras formas de presentación del fármaco porque además de que se encuentran en puff inhalado, también pueden estar en polvos para inhalación y en soluciones, y el efecto de estos medicamentos que puede durar hasta 24 horas. Ahora, dentro de los broncodilatadores también tenemos este otro grupo de fármacos, metilxantinas, que en lo particular, pues, a mí casi no me gusta utilizarlos. No sé si en pediatría se utilizan bastante estos fármacos, pero las metilxantinas, aunque sí tienen pueden tener un efecto bronquios sobre la vía aérea, es un efecto que estos medicamentos pueden ser muy ritmogénicos. Entonces, como son muy arritmogénicos, tenemos que tener mucho cuidado sobre todo estos pacientes, los pacientes epocosos, que ya son pacientes adultos, mayores, la mayoría de ellos muchas veces, algunos son hipertensos, son diabéticos o son cardiópatas. Entonces tenemos que vigilar porque esto nos puede predisponer a las arritmias. De hecho, por ejemplo, los betagonistas de acción corta, como ya les había mencionado anteriormente, que bien, si bien nos provocan una broncoconstricción, nos aumentan la fuerza de contractibilidad y la frecuencia cardíaca en el corazón. Entonces sí nos pueden llevar a arritmias, que puede ir desde aumentar una frecuencia cardíaca y solo presentar una taquicardia sinusal hasta llegar a presentar o desencadenar otro tipo de arritmias. Las metilxantinas son incluso mucho más arritmogénicas que los betagonistas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos fármacos. Entonces, y otra de las cosas es que todavía hay mucha controversia respecto al efecto exacto de todos los derivados de las xantinas. Entonces, sí hay evidencias que nos dice que hay un efecto broncodilatador, pero que este efecto broncodilatador es moderado, no es que va a tener un efecto broncodilatador como lo tienen los antimuscarínicos o los betagonistas. Entonces, sobre todo en estudios que se han hecho en esos pacientes que tienen un EPOC estable, para poder ver y poderlo comparar. Se han comparado con placebos y se ha visto pues, que el efecto que tiene es moderado. Ante el riesgo de que el paciente nos pueda llegar a presentar una arritmia, creo que viendo riesgo-beneficio, pues es preferiblemente utilizar los otros medicamentos antes de utilizar las metilxantinas y dejar estas solo como en aquellos pacientes en donde definitivamente los tenemos con antimuscarínicos pacientes. La adición de teofilina al salmeterol, esto puede producir una mejoría del volumen expiratorio forzado en 1 minuto. Puede mejorar también la dificultad respiratoria, pero aquí hay algo que es bien importante. Este efecto se ve de mucha mejoría en aquellos pacientes cuando se une la teofilina con el salmeterol, o sea, juntos los dos. Y sí pareciera que juntos hacen como una sinergia, porque la teofilina sola no nos produce este efecto tan potente como es junto con este beta agonista. Sin embargo, cuando utilizamos solo el beta agonista, pues se ha visto que no tiene tanto efecto broncodilatador como si se utiliza con la teofilina. Pareciera que juntos sí nos pueden ver. Es necesario recurrir a un tercer broncodilatador cuando podríamos considerar esta combinación.
La evidencia existente respecto al efecto de la tiofilina a dosis baja sobre la tasa de exacerbaciones es limitada y es muy contradictoria. Entonces seguimos viendo lo mismo, que hay contradicciones, sobre todo por los efectos adversos que puede tener este fármaco. Y aquí pues los ejemplos del medicamento que tenemos es la aminofilina y la tiofilina, que son tanto en presentación de solución como en píldoras, que se pueden utilizar en estos pacientes y el efecto puede durar hasta 24 horas. Ahora bien, la terapia broncodilatadora combinada, que esta se utiliza de una forma muy amplia en los pacientes con EPOC, aquí pueden darse con diferentes mecanismos y duración, y la duración de la acción puede aumentar el grado de broncodilatación con un menor riesgo de efectos secundarios en comparación con solo estar aumentando la dosis de un solo broncodilatador. Entonces, si yo solo pretendo tener un broncodilatador nada más en un paciente, ya sea, por ejemplo, de acción o ya sea solo un beta agonista, y no logro el efecto, tendría que aumentar la dosis. Y al aumentar la dosis, corro riesgo del otro efecto adverso que estos medicamentos me podrían provocar. En cambio, si se combina, por ejemplo, un beta agonista con un antimuscarínico, no voy a requerir esa dosis tan alta de un solo broncodilatador y voy a disminuir el riesgo de los efectos adversos del medicamento. Entonces, como ser las arritmias, por ejemplo, a lo que se podrían presentar en estos pacientes. Entonces, y esto nos podría mejorar no solamente los síntomas, sino que también mejorar el volumen expiratorio forzado. Aunque por supuesto nunca va a llegar a estar dentro de lo esperado, ya que sabemos de que el EPOC es un proceso irreversible. El tratamiento con formoterol y tiotropio, que aquí tenemos esta combinación de tanto de un betagonista de acción larga como un antimuscarínico de acción larga, en los inhaladores por separado tiene un ¿Cómo?
explica bien la doctora. Ya, creo. Hola. Te lo explicó. Te lo explicó. Ok, ¿me escuchan? Sí, doctora. Ok, entonces, les decía de que están estas combinaciones y pues que esto tiene un mayor impacto sobre los síntomas del paciente. Hay varias combinaciones que pueden estar disponibles, incluso pueden estar juntos, pueden estar un LABA y un... Doctora, Dígame. disculpe, hay algunos que aún están en lista de espera. Ah, permítame. Ok. ¿Ya? ¿Ya entraron todos? Sí, doctora. Ok. Entonces, y estas combinaciones, pues realmente se ha visto que son muy buenas en el paciente y que da mucha mejoría de sus síntomas. Entonces, esta es como algunos ejemplos de medicamentos que se encuentran siempre. Todos son por puff de inhalación o que están en polvos para poder ser inhalados. Y tenemos aquí tanto beta agonistas como anticolinérgicos de acción corta como de acción prolongada. Estas son las combinaciones que se pueden encontrar en el mercado y el mecanismo de acción, el tiempo o la biodisponibilidad del fármaco, pues como ya sabemos, los que son de acción corta, que nos van a durar de 6 a 8 horas, y los que son de acción prolongada, que duran entre 12 y 24 horas. Y estas son las combinaciones que, la forma de cómo se pueden encontrar, cómo se pueden encontrar. Ahora, hasta aquí hemos hablado de broncodilatadores, que hablamos, recapitulando, beta-agonistas, tanto de acción corta como de acción prolongada, antimuscarínicos, tanto de acción corta como de acción prolongada, y las metilxantinas. Ahora, otro de los grupos de tratamiento para el paciente con EPOC son los antiinflamatorios. Y en los antiinflamatorios, aquí los que se utilizan son los corticosteroides inhalados. Aquí hay algo bien importante con el uso de corticosteroides inhalados. En asma bronquial, solo voy a hacer un paréntesis, en asma bronquial, los corticosteroides inhalados y también incluso los corticosteroides intravenosos son un pilar fundamental en el tratamiento en las crisis asmáticas. En las exacerbaciones del EPOC no es así, porque la respuesta de los corticosteroides a la inflamación que puede estar asociada en el EPOC
esta respuesta es bien limitada. Entonces, por eso es de que no en todos los pacientes van a estar indicados el uso de corticosteroides inhalados. Vamos a hablar más adelante a qué paciente es que le vamos a indicar los corticosteroides inhalados. Algunos fármacos, incluidos los beta-agonistas o como las tiofilinas o los macrólidos, pueden facilitar parcialmente la sensibilidad a los corticosteroides en el paciente con EPOC. Y tanto los fumadores actuales como los exfumadores con EPOC se pueden beneficiar el uso de los corticosteroides inhalados en términos de la función pulmonar, en términos de las tasas de exacerbaciones, que tan frecuentes son esas exacerbaciones. Y algo importante es que la magnitud del efecto, aunque la magnitud del efecto es menor en los fumadores habituales o crónicos en comparación con los fumadores leves o con los exfumadores. Entonces, aquí hay algo bien importante con los corticosteroides inhalados y es que al menos esta guía, que es y es la del 2021, que sí sería bueno que la pudieran descargar para poderla, que ustedes la puedan revisar de una forma completa, es de que con estos medicamentos, con los corticosteroides inhalados, lo que se sugiere es medir las concentraciones de eosinófilos en el paciente para poder ver si realmente este paciente se beneficiaría del uso de corticosteroides inhalados. Entonces, la mayoría de los estudios han encontrado que el tratamiento regular solo con corticosteroides inhalados no modifica la disminución a largo plazo del volumen expiratorio forzado ni la mortalidad en el paciente con EPOC. En algunos estudios que se han hecho, en donde se ha utilizado, se ha hecho un tratamiento regular con corticosteroides inhalados solo sobre la mortalidad en pacientes con EPOC, no han proporcionado evidencia concluyente o algún beneficio en estos pacientes. Por lo tanto, ese se podría considerar en combinación con broncodilatadores. Entonces, en la combinación, sobre todo con los de acción prolongada, es donde se ha visto que puede ser más eficaz en comparación a que se utilice un corticosteroide inhalado por sí solo. Y aquí es donde se ha visto que puede mejorar la función pulmonar, puede mejorar la sintomatología del paciente y puede reducir las exacerbaciones o las hospitalizaciones, siempre y cuando tenga un recuento de eosinófilos mayor de 300, que son los pacientes que más se benefician del uso de corticosteroides inhalados, siempre y cuando se utilicen en combinación con un broncodilatación de acción prolongada, principalmente un beta-agonista. Más que si se utiliza por sí solo, porque pues como ya les mencioné anteriormente, en estudios que se han hecho se ha visto que por sí solo pues no es que provoquen una gran cosa con el paciente, ¿verdad? Sobre todo paciente con EPOC. Otra de las cosas que han mostrado los estudios que se han hecho con esto es lo que ya les había mencionado, el recuento de los eosinófilos en sangre. Esto nos predice la magnitud del efecto que pueden tener los corticosteroides inhalados. Pero siempre y cuando añadido el tratamiento de un corticosteroide inhalado con un broncodilatador de mantenimiento en esos pacientes. Entonces esto, cuando se dan combinado, aquí sí nos puede prevenir futuras exacerbaciones que vaya acorde, o sea, teniendo siempre el recuento de eosinófilos en estos pacientes. Hay una relación continua entre el recuento de eosinófilos en sangre y el efecto que pueden tener los corticosteroides en estos pacientes. Y se ha visto pues que si el paciente tiene un recuento de eosinófilos bajos, por ejemplo, menor de 100, el efecto que puede tener el efecto puede ser pequeño o nulo o no tener ningún efecto. Y no así el efecto, si se puede ver mucho mayor en aquellos pacientes que tienen un recuento de eosinófilos más alto, sobre todo en aquellos que tienen recuentos de eosinófilos mayores de 300. Entonces, tenemos aquí como
los umbrales más que todo son menores de 100, mayor de 300. Los que más se van a beneficiar son los que tienen mayores de 300. Menores de 100 definitivamente no se benefician o el efecto de los esteroides prácticamente es nulo. Entonces aquí entre 100 y 300, pues depende de qué tantas exacerbaciones, qué tantos síntomas tiene el paciente, vamos a considerar el uso de esteroides inhalados siempre y cuando lo demos en combinación con un broncodilatador de acción prolongada, principalmente un beta-agonista, un LABA. Entonces, por lo tanto, en estos pacientes, el recuento de eosinófilos en sangre puede ayudar más que todo para estimar la probabilidad de respuesta preventiva, si puede ser beneficiosa agregar el corticosteroide al paciente o si definitivamente no se va a beneficiar mucho el paciente. Y si se lo vamos a dar, pues preferiblemente dárselo combinado con un broncodilatador. Entonces, ¿cuáles son las combinaciones que existen en estos corticosteroides inhalados más broncodilatadores de acción prolongada? Entonces, aquí lo tenemos. Yo creo que el más común o el más comercializado es el formoterol más budesonida, que esto se llama Pulmicor. No, no es Pulmicor, se llama, bueno, ya se me escapó el nombre. Se me escapó el nombre comercial ahorita. Pero bueno, el formoterol, ahí me voy a acordar más adelante. El formoterol más budesonida, que estos son de los que más se han comercializado, pero también así podemos encontrar el formoterol en combinación con la beclometasona, el formoterol con la mometasona o fluticasona en combinación tanto con salmeterol como con bilanterol. Entonces, esto lo podemos encontrar en polvos para inhalación o en puff inhalados. Y el efecto va a durar como lo que se utiliza es un beta-agonista de acción prolongada, el efecto va a durar de 12 a 24 horas. Es el Symbicort, ya me acordé. El formoterol más budesonida, el Symbicort de los que más se utilizan. Ahora, también se pueden encontrar triple terapia. Entonces, en donde vamos a encontrar un LABA más un LAMA más el corticosteroide inhalado. Esto puede ocurrir mediante varias estrategias y se ha demostrado que mejora la función pulmonar, los resultados informales por el paciente y reduce las exacerbaciones en comparación a utilizar un LAMA por sí solo o un LABA más un LAMA o un LABA más un corticosteroide inhalado. Pero estos serían para esos pacientes que tienen muchos síntomas, que tienen muchas exacerbaciones, en donde se podría utilizar esta triple terapia. Y también hay presentaciones en donde ya podemos encontrar en un solo medicamento, ya sea en puff o para inhalación o en polvo para inhalación, un LABA más un LAMA más un corticosteroide inhalado. Y el efecto va a durar entre 2 y 24 horas porque tanto el antimuscarínico como el beta-agonista son de acción prolongada. Ahora, dentro de los otros medicamentos que son antiinflamatorios, además de utilizar los corticosteroides, se utilizan la fosfodiesterasa. Hasta aquí, si ustedes ven esteroides intravenosa o tomados vía oral, tabletas o jarabe o cualquier otra forma de presentación, no están indicados en los pacientes con EPOC. Van a estar indicados únicamente los inhalados y únicamente en esos pacientes que realmente nosotros consideramos que se puede beneficiar del esteroide porque está con muchos síntomas. Si lo vamos a dar en combinación con un broncodilatación de acción prolongada y principalmente si tiene un recuento de eosinófilo alto. Ahora bien, dentro de los otros antiinflamatorios tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa 4. Entonces, la acción principal de este medicamento, de este fármaco, es reducir la inflamación, inhibiendo la degradación de la AMP cíclico intracelular. El ejemplo de este medicamento es el roflumilast. Es un medicamento vía oral, se administra una vez al día, no tiene un efecto broncodilatador directo.
sino que lo va a hacer a través de la degradación del AMP cíclico de una forma intracelular. Este medicamento puede reducir, el roflumilast puede reducir las exacerbaciones moderadas y graves tratadas con esteroides sistémicos en pacientes con una bronquitis crónica, EPOC grave o muy grave y antecedentes de exacerbaciones. Entonces, en esos casos, pues vamos a considerar el uso del roflumilast. Los efectos sobre la función pulmonar, estos se observan cuando se añade el roflumilast a broncodilatadores de acción prolongada. Si ven, siempre se tratan de usar de una forma combinada. Y en pacientes que no están controlados, cuando ya están recibiendo una combinación de un beta-agonista de acción prolongada más un corticosteroide inhalado y no tenemos todavía al paciente controlado, entonces se podría pensar en adicionar un inhibidor de la fosfodiesterasa en estos pacientes. Los efectos beneficiosos del roflumilast son mayores en pacientes con antecedentes de hospitalizaciones debido a las exacerbaciones agudas. Y esto, pues como ya mencionamos anteriormente, la forma de presentación son píldoras y su biodisponibilidad o el efecto del medicamento puede durar hasta 24 horas, por lo tanto va a ser una vez al día. Ahora bien, ya hasta aquí quedamos entonces con antiinflamatorios, en donde tenemos inhibidores de fosfodiesterasa y tenemos los esteroides inhalados. Ahora vamos a otro grupo de medicamentos que también se podrían utilizar. No todos los pacientes con EPOC van a requerir antibióticos, sí, pero sí se ha demostrado que el uso regular de algunos antibióticos puede reducir la tasa de exacerbaciones. Y esto es un uso de antibiótico de una forma prolongada. Por ejemplo, la citromicina, utilizarla 250 miligramos al día o 500 miligramos 3 veces a la semana, o la eritromicina 250 miligramos 2 veces al día durante un año en pacientes que sean propensos a las exacerbaciones. Esos pacientes muy sintomáticos con varias exacerbaciones al año o con varias hospitalizaciones, más de 2 hospitalizaciones al año. Entonces, en estos pacientes sí se ha visto que el uso de, por ejemplo, ya sea de un aminoglucósido, ya sea citromicina o la eritromicina, durante un año en esos pacientes nos puede reducir el riesgo de las exacerbaciones en comparación con esos pacientes que solamente utilizan broncodilatador o antiinflamatorios. Otro de los medicamentos que se puede utilizar de los grupos de los medicamentos tenemos los mucolíticos. Y aquí dentro de los mucolíticos, pues estamos hablando de los mucocinéticos y los mucorreguladores y los agentes antioxidantes. Entonces, aquí en pacientes con EPOC que no reciben corticosteroides inhalados, el tratamiento regular con mucolíticos como carbocisteína o la N-acetilcisteína, estos pueden reducir las exacerbaciones y mejorar moderadamente el estado de salud del paciente. Aquí de la N-acetilcisteína, un ejemplo de esto sería se me están olvidando los nombres comerciales, el Menaxol, por ejemplo, que es uno de los N-acetilcisteína de los más comercializados. Por el contrario, se ha demostrado que la ardosteína puede tener un efecto significativo sobre las exacerbaciones leves independientemente del tratamiento concomitante si el paciente está recibiendo esteroides inhalados o si no los está recibiendo. Entonces, estos son los medicamentos que más se utilizan en estos pacientes. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento farmacológico inicial y de seguimiento en un paciente con un EPOC estable? ¿Cómo vamos a determinar qué tratamiento es el que se le tiene que dar al paciente? ¿Cómo vamos a hacer para ver cuál es el tratamiento que se le va a dar a este paciente? Este artículo le pueden tomar fotos o hacer una captura de pantalla para que igual lo puedan descargar y puedan ver aquí. Tenemos varias opciones de tratamiento. Y nos dice este artículo que el tratamiento del EPOC debe orientarse a reducir los síntomas y reducir las exacerbaciones. O sea, mi meta va a ser de que este paciente tenga el menor número de, o sea, la mejor calidad de vida que se le pueda dar al paciente,
el menor número de síntomas o síntomas mínimos que pueda tener el paciente, que el paciente no presente exacerbaciones y sobre todo que el paciente no tenga hospitalizaciones. Esa sería nuestra meta de tratamiento de ese paciente. Entonces aquí tenemos que clasificarlos en los exacerbadores y los no exacerbadores, en los asintomáticos y en los sintomáticos. Y vamos a hacer esta clasificación. Entonces, para poderlo clasificar el EPOC y ver cuál es el tratamiento más apropiado en los pacientes, tenemos aquí una escala de valoración de la disnea. Entonces, como ustedes recuerdan, creo que en fisiopatología ustedes vieron la clasificación de disnea según la New York Heart Association, que es el NIHA, ¿verdad? Me imagino que ese es el que todos manejan, pero esta escala de valoración de disnea es para el paciente con EPOC. Entonces, en esta nosotros igual vamos a tener grado 0 hasta grado 4. Grado 0 es aquel paciente que solamente le va a hacer falta si realiza un ejercicio intenso. Este prácticamente pues es un paciente normal, o sea, bastante bien. Al hacer ejercicio intenso creo que cualquiera, nosotros vamos a correr y vamos a tener disnea. Ahora, el paciente grado 1 es aquel paciente en donde refiere que le falta el aire al caminar deprisa en llano. O sea, está caminando en una planicie, pero al mantener su paso a una velocidad mayor, o sea, va a sentir que le falta el aire. O si sube una pendiente poco pronunciada, el paciente siente que le falta el aire. Grado 2, este paciente no puede mantener el paso de otra persona de la misma edad. Esto es bien importante porque si tenemos un paciente de 60, de 70 años y queremos hacer esta prueba y lo ponemos con alguien, con unos jovencitos así como ustedes que tienen como 20 años, entonces, por supuesto que ustedes van a caminar mucho más rápido que ese paciente y lo van a dejar botado al paciente, aunque el paciente no tenga poco. Entonces, esto lo vamos a medir con otra persona de su misma edad. Y muchas veces lo que se podría hacer, por ejemplo, si ellos tienen pareja, si están casados aún, que si camina junto con su pareja, suponiendo que más o menos son contemporáneos en edad, ¿verdad? Porque si no son contemporáneos en edad, pues esto no nos funciona mucho. Pero que mantenga el paso con otra persona que sea de su misma edad. Y la caminata se debe de hacer en llano. O que tenga que detener, y si el paciente se tiene que detener para agarrar aire, para respirar, para poder caminar en llano, entonces incluso andando en su propio paso, ya aquí decimos de que es una disnea grado 2. La disnea grado 3 es aquella en donde el paciente refiere que tiene que detenerse a respirar, a agarrar aire después de andar 100 metros o después de andar unos pocos minutos en llano. Y la disnea grado 4 es aquel paciente donde se cansa tanto que prefiere no salir de casa y prefiere no salir ni a caminar ni un poquito, porque incluso vestirse, hacer actividades mínimas como ser, por ejemplo, ir a la cocina o esté en el cuarto, se va a ir a bañar, se va a ir a vestir, incluso eso, peinarse, eso le puede cansar. Entonces aquí hablamos de una disnea grado 4. Entonces, bien, es bien importante clasificar la disnea, si está en grado 0, grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Y aparte de esto, tenemos que ver aquí también la sintomatología. Entonces aquí nosotros podemos ver en estos pacientes, podemos sacar una puntuación total y lo ideal es poder aplicar este test en el paciente. Por ejemplo, si dice estoy muy contento o estoy muy triste. Si el paciente está muy triste, pues le vamos a dar 5 puntos. Si el paciente dice, no estoy triste, pero está contento, no, tampoco, pues puede ir en un 2, puede ir en un 3. O si el paciente dice, no, yo paso contento, paso bien, entonces va con un 0. Esto es como por poner un ejemplo. Pero ¿cuáles son las preguntas que nosotros vamos a hacer en este paciente? Le vamos a preguntar sobre la tos. ¿Está tosiendo mucho o tose muy poco?
Entonces, si el paciente nunca tose, va a estar en 0, lo cual va a ser bien raro. Si es un paciente pocoso, pues siempre va a toser, aunque sea de vez en cuando. Si le dice sí, de vez en cuando toso, pues sería un 1. Si todo el tiempo está tosiendo o siente que está tosiendo más, entonces de la cuenta, pues va a ir 5. Estas son como las escalas de Likert. Entonces ahí vamos a ir nosotros viendo según lo que el paciente nos refiere. Otra de las cosas bien importante aquí es la producción de moco que tiene ese paciente. Porque recuerden que hablamos de exacerbación cuando hay un aumento de la tos, con aumento en la producción de moco, y si de repente este moco se vuelve purulento y esto viene acompañado de otros malestares generales con mayor disnea. Entonces entonces estas cosas las vamos a interrogar y preguntamos sobre si esa tos tiene el paciente, si el paciente con esa tos tiene mucha producción de moco, hay mucha expectoración o casi no tiene flemas. También vamos a gente que le duele, siente mucha opresión en el pecho o no siente ninguna opresión en el pecho. Se le va a preguntar también acerca de la disnea. Si cuando sube una pendiente o un pequeño tramo con escalera, si el paciente siente que le falta el aire o el paciente puede subir varias escaleras, varias gradas, por ejemplo, sin ninguna dificultad. Si se siente que esos síntomas le limitan a realizar sus actividades domésticas o si no tiene ninguna limitación en hacerlas. Si el paciente se siente, prefiere no salir de la casa porque se siente muy afectado por los síntomas que tiene, o si el paciente sí sale tranquilo y seguro de casa, sin preocuparse por su enfermedad. También le vamos a preguntar a este paciente si puede dormir en la noche, si duerme bien o si el paciente no puede dormir por la misma afectación pulmonar que tiene. Y cómo se siente con respecto a la energía, si se siente que tiene mucha energía o se siente que no. Pasa como con desvanecimiento, sin deseo de querer hacer las cosas, con muchos malestares. Entonces vamos a sacar una puntuación, vamos a sumar todos los puntos. Entonces aquí vamos a poner, puede ser que aquí nos dé 4, aquí nos dé 3, nos dé 2, 1 y al final vamos a sumar esa puntuación. ¿Para qué nos sirven estas escalas? Porque según la puntuación que tenga el paciente, según la puntuación que le damos de estos síntomas, la puntuación que le damos con la disnea, es como nosotros vamos a clasificar al paciente. Y lo vamos a clasificar en el grupo A, B, C, D o D el paciente. Entonces, aquí es bien importante. Si ustedes ven aquí, tenemos... si el paciente vamos a preguntar al paciente si el paciente ha tenido exacerbaciones o si el paciente no ha tenido exacerbaciones en un año, si el paciente ha tenido hospitalizaciones o el paciente no ha tenido hospitalizaciones. Pero además de eso vamos a ver qué clasificación le damos con respecto a la disnea y cuánto es el puntaje que tiene del CAT. Entonces, en un paciente que, por ejemplo, tiene una disnea grado 1, solo presenta disnea al caminar tramos largos o una pendiente, si va en una pendiente y ahí se siente cansado, pero si va caminando en llano, el paciente camina tranquilo. El paciente también, los síntomas, vemos que tiene bien pocos síntomas, tiene un CAT de -10 y es un paciente que casi no tiene exacerbaciones, una tal vez al año o tal vez no tuvo ninguna exacerbación y ninguna hubo necesidad de hospitalizarlo. Entonces, este es un paciente grupo A. Si vemos, este es un paciente que casi no tiene síntomas, es un paciente que pasa bastante bien. ¿Qué vamos a dar aquí en este paciente? Para la vez que tenga síntomas, vamos a dar un broncodilatador. Prácticamente va a ser dar medicamento de rescate. Damos un broncodilatador, pero este es el paciente que nos cae al grupo A, es el paciente que está mejor controlado. Ahora, si ya el paciente tiene más disnea, nos queda una disnea mayor de 2, o sea, puede ser 2, 3 o 4, y tiene un CAT
ya mayor de 10 puntos. Este es un paciente que pasa ya muy sintomático. Es un paciente que a pesar de que no tiene exacerbaciones, tal vez solo tiene una en el año o casi no tiene hospitalizaciones, pero sí pasa con muchos síntomas. Entonces, este paciente tiene que utilizar un broncodilatador de acción prolongada, ya sea un LABA o un LAMA, para poder reducir esos síntomas en el paciente, porque lo que vamos a pretender es, ya que no tiene exacerbaciones ni tiene hospitalizaciones, nuestra meta es que el paciente no presente exacerbaciones y que el paciente no llegue al hospital. Entonces aquí la meta sería reducir la disnea y reducir todos esos síntomas y que el paciente pueda tener el menor número de síntomas posible. Ahora bien, tenemos aquí este otro paciente que casi no tiene síntomas, el del grupo C. Es un paciente que, si ven, tiene el grado de disnea, está en 0 o en 1 y tiene un CAT menor de 10, pero resulta que el paciente tiene más de 2 exacerbaciones moderadas y de repente en el año tiene una hospitalización en el año o más de una. Tiene más de una hospitalización. Entonces, este es un paciente C. ¿Y qué es lo que vamos a dar aquí en este paciente C? Vamos a dar un LAMA. ¿Por qué no damos un SAMA? Porque recordemos de que el SAMA nos puede hacer de que este paciente que no tenga síntomas se pueda... ¿Me escuchan? Sí, doctora. Espérense que no sé qué me le pasó aquí a esto. Ya. Entonces, vamos a dar porque un SAMA en estos pacientes, como los SAMA también me van a inhibir no solamente los receptores antimuscarínicos M3, sino que también me inhiben los M2, puede hacer que este paciente que casi no tiene síntomas, que tiene un CAT menor de 4, disnea de 0, por ejemplo, me pase a una disnea mayor de 2 o a un CAT mayor de 10. Entonces aquí lo que vamos a dar va a ser un LAMA. Y este LAMA lo vamos a tener que estar dando, ¿por qué? Porque es un paciente que tiene exacerbaciones frecuentes en el año, a pesar de que pasa prácticamente sin síntomas, pero cuando tiene los síntomas incluso lo hacen llegar al hospital. Y el grupo D, pues este es el paciente que peor está, porque es un paciente muy sintomático, con un CAT mayor de 10, con un grado de disnea mayor de 2 y que tiene más de 2 exacerbaciones y que tiene varias hospitalizaciones en el año. Este es el paciente D. ¿Cuál va a ser el tratamiento que tenemos que dar aquí? O damos un LAMA o damos un LAMA más un LABA, damos esta combinación porque ya dijimos de que si solo lo tenemos con un broncodilatador vamos a necesitar dar dosis muy altas en ese paciente. Entonces vamos a combinar los broncodilatadores, tanto beta-agonistas como antimuscarínicos de acción prolongada. O podemos dar la combinación de un LABA más un corticosteroide inhalado siempre y cuando tengamos un recuento de eosinófilos mayor de 300 o un paciente altamente sintomático que tenga un CAT mayor de 20, por ejemplo. Entonces aquí sí, este paciente se va a beneficiar de corticosteroides inhalados en combinación con un LABA. Bueno, aquí solo recapitulando lo que ya hablamos, el grupo A todos los pacientes del grupo A se les debe de ofrecer un tratamiento broncodilatador en función a su efecto sobre la disnea. O sea que cuando tenga disnea, el paciente podemos dar un broncodilatador. Serían como medicamentos de rescate. Y aquí se puede dar un broncodilatador de acción corta o de acción prolongada, cualquiera de los dos. Y esto debe continuarse si se documenta el beneficio del paciente. El grupo B, ya hablamos que el grupo B es un paciente muy sintomático, aunque no tiene exacerbaciones, aunque no tiene hospitalizaciones, pero es un paciente muy sintomático. Entonces aquí el tratamiento va a consistir en un broncodilatador de acción prolongada. Los broncodilatadores inhalados de acción prolongada son superiores a los de acción corta, que ya lo habíamos mencionado, pero se puede dar el de acción corta, PRN, por lo tanto también pueden estar recomendados. O sea, vamos a dejar uno de acción larga por un tiempo prolongado y PRN de
rescate, utilizamos los de acción corta. Para los pacientes con una disnea grave se puede considerar la terapia inicial con 2 broncodilatadores, que era lo que ya habíamos mencionado, un LABA más un SAMA, un LABA más un LAMA, que se van a utilizar para evitar utilizar dosis alta de un único medicamento broncodilatador. El grupo C, que dijimos que es un paciente que ya aquí C y D estamos hablando de pacientes que tienen más exacerbaciones y pacientes que tienen hospitalizaciones, pero el grupo C es aquel paciente que pasa bastante tranquilo sin muchos síntomas. Y la terapia debe de consistir en un único broncodilatador de acción prolongada. En 2, y aquí pues el que se ha demostrado que es superior es el LAMA. Entonces este es el que se recomienda. Comenzar con un LAMA. El grupo D, pues es el paciente que va a estar peor, ¿verdad? Es el paciente que tiene exacerbaciones, hospitalizaciones y que tiene muchos síntomas. Se puede iniciar la terapia con un LAMA, ya que tiene efecto tanto sobre la disnea como sobre las exacerbaciones, pero con los pacientes con síntomas muy graves, con un CAT mayor de 20, pues lo ideal sería aquí, y que tengan limitación del ejercicio también, pues sería la combinación de entrada, dar un tratamiento broncodilatador combinado de un LABA con un LAMA como tratamiento inicial. En algunos pacientes, la terapia inicial también puede ser un LABA más un corticosteroide inhalado, siempre y cuando tenga un CAT mayor de 20, pero sobre todo que tenga un recuento de eosinófilos mayor de 300, que esto es algo bien importante. De hecho, puede iniciarse como una terapia, ser la primera opción terapéutica en el paciente, si el paciente es un paciente que tiene antecedente de asma, en donde el paciente tiene POC, pero también es un paciente asmático. Entonces aquí hablamos de que los esteroides inhalados, estos antiinflamatorios, son el pilar del tratamiento del paciente asmático. Si el paciente tiene antecedente de asma, entonces aquí se da. Por eso es de que se habla tanto del término ACOS ahora, que anteriormente pues no se mencionaba así de esa forma. Entonces, bien, aquí sí vemos cuál va a ser el tratamiento de seguimiento. Entonces, en estos pacientes, si el paciente está, tenemos que vigilar al paciente. Tenemos que el paciente tiene muchos síntomas, tiene disnea, tiene exacerbaciones. Entonces, tenemos que ver en ese paciente la adherencia que tiene a la terapia inhalada. Ver si el tratamiento que tiene es el apropiado y si es un paciente que amerita terapia de rehabilitación pulmonar. Entonces, porque lo ideal es que una vez que el paciente ya ha mejorado, tenemos que ir escalonando ese tratamiento. Entonces, por ejemplo, si lo tenemos con una terapia broncodilatadora combinada, por ejemplo, un LAMA más LABA más LAMA, entonces, ya una vez el paciente empieza a mejorar sus síntomas, podemos quitar el LABA y dejar solamente el LAMA. Y si el paciente después está muy bien, pues ver si podemos quitar este medicamento y solo dejar SABAs de rescate. Entonces, ir escalonando, y todo esto vamos a ir evaluando según cómo tenga el paciente, cómo están con los síntomas. Pero siempre tenemos que reevaluar. El paciente tiene buen apego al tratamiento, hay una buena adherencia y está con el tratamiento apropiado. Porque si el paciente, por ejemplo, lo clasificamos D y lo tenemos solo con salbutamol, pues por supuesto ese paciente no nos va a mejorar. O es un paciente que es C y solo está con salbutamol inhalado, o solo con hipatropio, solo con un SAMA inhalado, pues igual también es un paciente que no nos va a mejorar como debería de mejorar. Entonces, ver si el paciente está adecuadamente clasificado y con el tratamiento que tiene que tener según esa clasificación en la que el paciente cae.
Entonces aquí tenemos este otro cuadro, perdón, tenemos aquí este otro cuadro que aquí lo que tenemos es más que todo para ver si la respuesta del tratamiento del paciente. Si es un paciente que tiene disnea o es un paciente, o sea, es un paciente sintomático con disnea o es un paciente con exacerbaciones. El paciente sintomático con disnea, pero sin exacerbaciones, aquí podríamos hablar nosotros de qué paciente. Estamos hablando de un paciente que podría ser A o un paciente que podría ser B. Entonces, vamos a dar en este paciente, entonces, se podría considerar, si está con mucha disnea, estamos hablando de un paciente que nos caería en qué, en un paciente B. Entonces se le podría dar aquí un LABA o un LAMA. O si el paciente está con muchos síntomas, pero estamos hablando de que no hay exacerbaciones, entonces podemos dar la combinada LABA más LAMA. Y luego, si el paciente tiene un recuento de eosinófilos mayor de 300, pues considerar LABA más corticosteroides inhalados. O lo mismo si es un paciente muy sintomático con un CATS muy alto. Se podría considerar una triple terapia de LABA más LAMA más corticosteroide inhalado. Siempre tenemos que considerar combinar bueno, ya vamos a terminar. Sé que se ha hecho larga esta reunión, pero ya lo voy a dejar para que descansen. Solo quiero saber, ¿hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? De mi parte, doctora, ha estado muy claro el tema. Ok. Creo que no hay, ¿verdad? Ahorita en espera. Solo hay 11 participantes, creo que faltan como 9. Como 9, 12 hay, pero no tenemos ahorita ahí en espera. Bueno, lo voy a ir agregando. Bueno, aquí hay otros.
Ok, entonces, aquí me quedé. Entonces, si aún agregándole al paciente LAVA, o sea, una triple terapia, el paciente no nos mejora, entonces tenemos que, ya consideramos combinar varios principios activos, entonces tenemos que investigar otras causas de disnea. Porque si ya lo tenemos con un LAVA más un LAMA más corticosteroide inhalado y el paciente sigue con disnea, pues entonces hay que investigar. El paciente tendrá insuficiencia cardíaca, el paciente tendrá otro problema, una neumonía, estará infectado, estará... Tenemos que ver otras causas. Ahora bien, si es un paciente que tiene muchas exacerbaciones, de entrada, en este paciente nosotros podemos considerar un LAVA más un LAMA. Podemos empezar con un LAVA o LAMA, pero también, si es un paciente con muchas exacerbaciones, podemos iniciar con una terapia combinada de inicio. Y si el paciente tiene recuento de eosinófilos mayor de 300, LAVA más corticosteroide inhalado. Ahora bien, si el paciente tiene muchos síntomas, un CAT mayor de 20 con recuento de eosinófilos mayor de 300 y el paciente sigue con síntomas, entonces aquí podemos considerar una triple terapia, LAVA más LAMA más corticosteroide inhalado. Pero si el paciente tiene recuento de eosinófilos menor de 100, recuerden que aquí este paciente, y lo ideal sería dar otro antiinflamatorio como ser el roflumilaz, sobre todo en los pacientes con bronquitis crónicas y que tengan un volumen expiratorio forzado menor del 50%, entonces en estos pacientes se ha visto que pueden tener mejoría. Si es un paciente exfumador y es un paciente que tiene muchas exacerbaciones, entonces aquí podríamos considerar el uso de un macrólido, o sea, ya sea la acitromicina o la eritromicina durante un año para poder evitar exacerbaciones en esos pacientes. Entonces, bien. Hasta aquí entonces tenemos en pacientes estables, ¿verdad? ¿Cómo vamos a tratar ese paciente estable? Ahora, si el paciente está con una exacerbación, ¿cuándo nosotros vamos a decir, este paciente lo puedo mandar a casa con el tratamiento, los esquemas que ya vimos, o es un paciente que lo tengo que dejar hospitalizado? Si el paciente tiene síntomas graves, o sea, que tenga empeoramiento súbito de la disnea en reposo, tenga el paciente esté taquipnéico, que esté desaturado, que tenga alteración neurológica, que llegue confuso, somnoliento, que veamos que en él hay una franca insuficiencia respiratoria aguda, que hacemos una gasometría y hay hipercapnia o hipoxemia, o sea, todos estos datos o que hayan nuevos signos físicos como ser cianosis o edema periférico, algo que nos haga sospechar que el paciente esté en una falla cardíaca derecha, que el paciente, entonces este es un paciente que se tiene que quedar hospitalizado, no lo podemos mandar a casa. O es un paciente que siguió al pie de la letra el tratamiento inicial y no ha presentado mejoría con ese tratamiento inicial, tenemos que hospitalizarlo. O si el paciente tiene comorbilidades graves, como ser, por ejemplo, ya es un paciente cardiópata, el paciente está con nuevas arritmias, o ya con arritmia, entonces ahí, o el paciente en casa tiene muy poco apoyo domiciliario, no hay familiares, son esos pacientes abandonados, entonces estos son pacientes que los tenemos que, pues, dar un tratamiento intrahospitalario. Ahora, ¿cómo va a ser el manejo de las exacerbaciones graves, pero sin peligro para la vida? Tenemos que evaluar la gravedad de los síntomas, hacer una gasometría arterial, ver concentraciones de CO2, de oxígeno. Hay que hacer una rayos X de tórax para descartar y ver si no hay un cor pulmonare, una insuficiencia cardíaca derecha o que no hayan áreas de consolidación y que este paciente esté infectado. Si es necesario administrar oxígeno, se administra oxígeno. Algo que es bien importante con los pacientes epocosos es que mi meta de saturación es de 88 a 92. Voy a administrar oxígeno en estos pacientes si me están saturando abajo de 90 o que me tengan una presión de oxígeno menor de 55, una presión de CO2 mayor de 55 o que me tengan una presión de oxígeno menor de 60. Entonces ahí sí. Es un paciente que tenemos que administrar oxígeno.
pero mi meta va a ser de 88 a 92. Tampoco un paciente pocoso se puede quedar saturando 97, 98%, porque si lo mantenemos en esa saturando o 100%, que a veces eso sucede, podemos provocar en este paciente una insuficiencia respiratoria hipercápnica, porque recordemos, si ustedes recuerdan cuando estudiaron la fisiopatología del EPOC, nuestro sistema, nuestro centro de respiración en una persona normal, así como usted, como yo, que no somos epocosos, nuestro centro de la respiración responde a concentraciones de CO2. Cuando el CO2 nos aumenta, nosotros empezamos a hiperventilar para poder eliminar el exceso de CO2. No responde nuestro centro de la respiración a concentraciones de oxígeno, sino que responde a concentraciones de CO2 para poder eliminar, porque recordemos que eliminamos el CO2 a través de la ventilación. En el paciente pocoso, como hay destrucción de las paredes alveolares y hay alteración en el intercambio gaseoso, estos son pacientes hipoxémicos, crónicos. De hecho, son pacientes que mantienen, que se mantienen pacientes para que tener mayor concentración de glóbulos rojos y que pueda transportar mayor cantidad de oxígeno, porque las concentraciones de oxígeno disminuyen. Entonces, el centro de la respiración se modifica, no se modifica de la noche a la mañana, se modifica en el transcurso de los años. Y el centro de la respiración deja de ser sensible a las concentraciones de CO2 y pasa a ser sensible a las concentraciones de oxígeno. Cuando disminuyen las concentraciones de oxígeno, ahí el paciente empieza a hiperventilar para poder poder oxigenar más y poder hacer un mayor intercambio de oxígeno. Entonces, si le aplicamos oxígeno al paciente, le administramos oxígeno y lo mantenemos con una saturación de 98, el centro de la respiración se puede deprimir y entonces el paciente puede tener una insuficiencia respiratoria o una encefalopatía incluso hipercápnica. Por eso es que las concentraciones, mi meta de saturación de oxígeno es de 88 a 92 en los pacientes epocosos. ¿Qué más? Por eso es importante aquí los broncodilatadores, aumentar la dosis, la frecuencia de la administración de los broncodilatadores de acción corta, porque son las que son de rescate. Combinar anticolinérgicos de acción corta con los de acción prolongada que ya utiliza el paciente. Y cuando el paciente ya se estabiliza, pues por supuesto que es un paciente que se va a quedar con broncodilatadores de acción prolongada. Podemos ver si es necesario también las nebulizaciones y todo esto para poderlo manejar. Aquí se puede contemplar el uso de corticosteroides orales, aunque en los pacientes con EPOC lo ideal es utilizarlos inhalados, siempre y cuando sea un paciente muy sintomático y tenga un recuento de eosinófilos mayor de 300. Y les vuelvo a repetir porque no son todos los pacientes que se benefician. Contemplar el uso de antibiótico vía oral, sobre todo en aquellos pacientes que podamos estar sospechando que el paciente esté infectado y que sea esto la causa de una exacerbación, porque las causas de las exacerbaciones pueden ser fallas cardíacas, pueden ser arritmias, pueden ser infecciones, pueden ser tromboembolias pulmonares. Esto nos puede descompensar un EPOC y hacer que llegue a una exacerbación. Incluso contemplar si este paciente llegara a requerir ventilación o no, todo depende de cómo esté la gasometría y en todo momento pues vigilar que el paciente tenga un buen equilibrio hidroelectrolítico, dar anticoagulación para evitar una tromboembolia, entonces dar anticoagulación profiláctica y ver que no hayan trastornos asociados que puedan ser la causa de esa exacerbación, como ya les dije, como la cardíaca, las arritmias. Ahora bien, ¿qué más?
déjenme ver, mi meta de saturación. ¿Qué hospital ustedes estén ahorita en los turnos o en las salas o de repente en sexto cuando sean internos, él va saturando, está saturando arriba de 99 minutos, quítele el oxígeno y que sature 90, no hay ningún problema, esos pacientes acostumbrados a saturación. Ustedes se forman como médicos generales, me interesa que ustedes sepan identificar qué paciente se puede manejar de una forma ambulatoria y cuál paciente definitivamente mal, con alteración neurológica, está hipoxémico, está hipercápnico, con acidosis respiratoria grave, a pesar de que está con oxigenoterapia o una ventilación, el paciente no mejora, incluso pues eso, o el paciente está hemodinámicamente inestable, hipotenso, chocado, pues es un paciente que debería de pasar a una unidad de cuidados intensivos. Indicaciones de ventilación, esto tampoco no me interesa a su nivel. Estos son, bueno, esto sí es importante, intervenciones que reducen la frecuencia de las exacerbaciones en el EPOC, el uso de los broncodilatadores, sobre todo los de acción prolongada. Esto es importante, esto me reduce la frecuencia de las exacerbaciones, que el paciente tenga un broncodilatador de acción prolongada. Regímenes que contienen corticosteroides muy sintomáticos, pero con un recuento de los menores de 100. Los macrólidos a largo plazo en pacientes que tienen muchas exacerbaciones frecuentes o hospitalizaciones frecuentes. Las vacunas, vacunar a estos pacientes, por ejemplo, poner la vacuna contra la neumonía, el neumococo, porque pues una neumonía nos puede desencadenar una exacerbación y una hospitalización en el paciente. Se recomienda la vacuna contra la gripe porque los virus nos pueden exacerbar el EPOC. Todo paciente con EPOC debe de tener la vacuna contra influenza.
Vacuna antineumocócica se recomienda en todos los pacientes epocosos mayores de 65 años y en los de menor edad que presentan comorbilidades importantes, incluyendo los pacientes cardiópatas o otras enfermedades pulmonares crónicas si son menores de 65 años. Pero mayores de 65 años, aunque no tengan ninguna comorbilidad, se recomienda la vacuna neumocócica. Pero si es epocoso, aunque tenga menos de 65 años, se recomienda. Si es cardiópata, se recomienda. Y la de la influenza, en todos los pacientes con EPOC se recomienda. Bien, y terminamos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? Los he desvelado, ya sé, pero traté de resumir la clase, pero bueno, no sé si tienen dudas o preguntas. Doctora, yo solo tenía una pregunta. Ajá, dígame. ¿Cuáles mencionó usted que eran los pacientes que estaban en mayor riesgo de hacer cor pulmonales? ¿Los de enfisema o los de bronquitis? Bronquitis. Ah, ok. O sea, ambos pueden llegar a presentar cor pulmonares, pero es más frecuente que lo hagan los pacientes con bronquitis que los pacientes con enfisema. Recuerden, por eso es que el paciente con bronquitis se llaman los azules abotagados, porque están hasta edematizados. Los sopladores rosados estos son los pacientes enfisematosos, estos más bien se ven caquéticos, ponen como esa postura de trípode con los labios hasta fruncidos para poder agarrar mayor cantidad de oxígeno. Están más hipoxémicos que el paciente con bronquitis. Y el bronquitis es el que tiene una mayor predisposición a un cor pulmonar, pero no quiere decir que un paciente con enfisema no lo puede presentar. Por supuesto que sí, también lo puede presentar. Muy bien. ¿Tienen otra pregunta? ¿Jóvenes? De mi parte, no, doctora. De hecho, creo que fue el tema explicado muy bien. No, ni iba ni muy rápido ni muy despacio. Entonces, de mi parte sí logré hacer buenos apuntes y tengo claro todo. Ok, muy bien. Entonces, bueno, si no hay preguntas ni nada, entonces nos conectamos mañana. La clase sería a la 1 de la tarde, me parece que estaría bien. Y la persona encargada de la presentación de mañana, pues nos manda el link para que tengamos la clase. Listo, doctora. ¿Está bien? Gracias, Ok. doctora. Ok, pasen buenas noches, jóvenes, que descansen. Igualmente, doctora, muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches, doctora. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, que descansen. Bye.